Es algo bien bonito, de verdad, hermanos. Yo me he estado edificando bastante, perdón, al estar solamente leyendo esta porción de Filemón. Am, yo no sé, yo he sentido esto en mi corazón desde hace tiempo, ¿verdad? De que había necesidad de un mensaje así, como el que Filemón, como que vamos a ver en Filemón el día de hoy y las próximas semanas que estemos juntos. Pero siento que sí, porque no sé, en los y me encantaría compartirlo el domingo cuando muchos más vienen el domingo, pero a lo mejor un día en un tema especial compartimos o condensamos toda la carta de Filemón, no sé cómo, pero para poder compartir esto, porque yo siento que hay mucha necesidad en la iglesia en general. No solamente por las personas que se han acercado y platicado conmigo, sino porque yo siento ese pesar, hermano, que hay una gran necesidad de la lección que vamos a aprender aquí en esta carta de Filemón. Vamos a aprender una lección, ¿verdad?, de vida sobre el perdón. Vamos a aprender una lección de vida sobre el perdón, lo que es el perdón realmente, ¿verdad? Son solamente 25 versículos de un solo capítulo, pero está tan llena y tan rica de una enseñanza tan profunda que el apóstol Pablo, hermano, con toda su sabiduría que Dios le dio, le expresa todo esto a Filemón. Y vamos a ver, hermano, en el desarrollo, ¿verdad?, de esta hermosa carta, el corazón de Pablo y el corazón de Filemón. Y va a ser algo muy hermoso. Yo espero en Dios que Dios hable a su corazón como ha hablado el mío y lo está hablando el mío. Solamente tengo un tema hecho, me faltan todos los demás, pero vamos a ver varios. Y yo siento que el Señor va a seguir escarbando en mi corazón, ¿verdad? Va a seguir escarbando en mi corazón, porque el Señor es lo que hace. Dice que Él es como un río de agua viva que quiere limpiarnos, quiere limpiar nuestra vida. Y esa es la manera en que lo hace, a través de su palabra. Así es de que vamos a hacer una breve oración y le invito a que vaya a Filemón. Si no lo ha encontrado, se encuentra entre Tito y Hebreos, ¿verdad?, para que lo busque ahí. Señor, te amo, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos, Señor. La bendición que nos das de tener la libertad de poder escudriñar tu palabra, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por los siervos que aquí están enfrente, Señor, de este lugar, Señor, de cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, por el privilegio que tenemos de tener este lugar, este cuarto, Señor, para poder reunirnos cómodamente, Señor, y poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Gracias pues te pedimos pues que tú, Señor, tomes este estudio en tus manos y que tú prepares nuestro corazón para poder recibir de ti, Señor, y que hagamos caso, Señor, a lo que tú nos digas para que seamos sanados y tú, Señor, seas glorificado en todo. Muchas gracias pues te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como ya dije, esta carta de Filemón nos va a enseñar una lección acerca del perdón. Si por ahí tienes dificultad en perdonar o tienes dificultad en recibir perdón, yo estoy cierto y seguro que esta lección está diseñada especialmente para ti, ¿verdad? De todas las cualidades, hermano, de todas las cualidades que el ser humano pueda tener, ¿verdad? Lo que más lo asemeja a Dios, es cuando perdona, cuando el ser humano perdona y lo asemeja más a Dios. Nada es más divino que el perdón. Nada es más divino que el perdón. No hay nada más que se pueda asemejar más a Dios que el perdón. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque nosotros tenemos y le servimos a un Dios que es todo perdón, a nuestro Dios. Él mismo lo expresa con sus mismas palabras, con su misma voz lo expresa en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Escuche lo que dice Éxodo 34 del 6 al 7. Dice, esa es la voz de Dios, hablando Dios. Dice, y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios. Esa es la esencia, es lo que es nuestro Dios, el Dios del perdón, ¿verdad? Yo soy el Dios del perdón, es lo que Él está diciendo en esta porción que leímos de Éxodo.
En Proverbios 19:11 dice así también. Proverbios 19:11, Salomón lo dice de esta manera. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El hombre nunca es más como Dios, hermano, que cuando perdona a alguien. Nunca es más como Él, porque Dios es lo que es Él. Él es un Dios de perdón. La Biblia está llena de escrituras, llena de capítulos, hermano, que hablan acerca del perdón, de muchas enseñanzas que nos hablan del perdón. Pero si hay una que nos es más conocida y que la mayoría de nosotros ya sabemos dónde está, hermano, es la parábola del hijo pródigo. Sea sincero, ¿quién no ha leído la parábola del hijo pródigo? Levante su mano, sea sincero, nunca lo ha leído, nunca lo ha leído. A ver, no la veo, para si no vamos a leerla. Ok, vayan por favor. Conste, ¿verdad? Si nos tardamos más es porque no la han leído, ¿eh? Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Vaya Lucas, hasta yo la voy a buscar porque no, yo venía preparado que todos ya se la sabían, ¿verdad? Pero Lucas capítulo 15, vaya ahí por favor, al versículo 12. Bueno, al 11 pues, para que la empecemos desde el principio. ¿Ya está ahí? Pero quiero que los que lanzaron la mano que tengan ahí esa porción para que digan, ahora sí ya la sé, ya la leí. ¿Ah? Dice así esta parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llevar llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermosa historia. Un padre que tenía 2 hijos, y uno de ellos dijo, ya me cansé de vivir con mi papá, ya me cansé de vivir con mi familia, dame mi herencia. Todavía ni siquiera era el tiempo para que él recibiera su herencia. Mas sin embargo, ya me cansé de vivir con mis padres, ya me voy, quiero hacer mi vida, y se va. Y como tenía dinero, pues tenía muchos amigos.
¿verdad? Pero cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Y acabó, hermano, de una manera tan miserable que tenía hambre y deseaba comer, aunque sea lo que los puercos comían. Imagínense, imagínense, hermano. Yo, la verdad, en mi pueblo comíamos, pero poquito, pero comíamos, pero nunca se me antojaba lo que le daban a los cerdos. Maíz crudo, hermano, o sobras, ¿verdad? Pero a ese se le antojaban aún las algarrobas que le daban a los cerdos por el hambre que tenía. Y vino en sí, dice, voy a regresar con mi padre. Hermano, y este padre, su hijo ni siquiera pensaba, oh, mi padre me va a perdonar. Ni siquiera pensaba eso. Su hijo lo único que quería era un techo, un trabajo, un lugar donde vivir y que lo hiciera como uno de sus esclavos. Es lo que él quería solamente. Ni siquiera pasó por su mente, le voy a pedir perdón a mi papá. Nunca. Solamente quería tener un techo donde estar una vida mejor, tener una vida mejor en la cual se encontraba, ¿verdad? Y él regresa, hermano, y yo creo el padre, como siempre, salía, ¿verdad?, a ver si venía su hijo, y en ese momento lo vio, se echó a correr, lo besó, no le dio tiempo ni de hablar. Es más, yo creo que el hijo hasta estaba hablando y el padre ni siquiera escuchaba lo que el hijo decía, solamente el padre se regocijaba de ver a su hijo. Y su hijo, padre, perdóname, y aquel besándolo, ¿verdad?, dándole de besotes, porque lo amaba a su hijo. Y él regresa, hermano, de esta manera, y su padre lo perdona. ¿Sabe? Aquí una gran lección del perdón. Aquel que perdona está ansioso de perdonar. Aquel que tiene el deseo de perdonar está ansioso de perdonar, ¿verdad? No hay resistencia, solamente hay perdón. Podemos ver esta escena, ¿verdad? La podemos ver exactamente, hermano. Y le dice, tráiganle ropas nuevas, un anillo, póngale, hagan una buena fiesta, ¿verdad? Quiero que todos se regocijen conmigo, porque mi hijo estaba perdido y ha regresado. Estaba muerto y ahora vive. Pero no todos se regocijan, hermano, cuando usted y yo perdonamos de esa manera. No todos dicen, ¡ay, qué bueno! Qué bueno que le fuiste a pedir perdón a fulano o a fulana, o al primo o a la prima o a la mamá o a la cuñada o a quien sea. No todos. Va a haber alguien que diga, ¡ay, qué tonto! ¡Qué tonto! ¿Por qué hace eso? ¿No está viendo lo que le hicieron? ¿Y por qué va a pedir perdón? No todos van a verlo de esa manera. Lo vemos en esta escena. Su hermano se enojó. Su hermano dijo, ¿cómo es posible que mi padre no pueda abrir los ojotes y vea a su hijo andaba ya acostándose con prostitutas y todo, y ahora lo recibe y le hace una fiesta? Imagínense, hermano. Pero su padre sentía, hermano, él ansiaba ver a su hijo para verlo de esta manera. Lo ansiaba totalmente. ¿Se acuerda la ocasión cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos? Mire, vaya a Mateo 6:12. Mateo 6:12. Esta escritura, hermano, nos pone a todos nosotros a una prueba de fuego, hermano. A todos nosotros a una prueba de fuego. Mateo 6:12. Y perdonándonos, dice, nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué? Nos dice que nos perdona siempre y cuando, ¿qué? Pero Él nos perdona siempre y cuando, ¿y nosotros qué? Perdonemos. Perdonemos, ¿verdad? A los que nos ofenden, a los que nos hacen cosas, a los que nos deben. Dice, ¿verdad? Que si Dios nos perdona, que nosotros debemos de perdonar también. Es lo que está diciendo este pasaje. Dice Santiago 2:13. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere. Si alguien, hermano, no tiene misericordia, tampoco sobre él habrá misericordia. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Está medio... yo cuando leí esta porción dije, ay, sí, Padre nuestro, la oración, el modelo de oración, ¿verdad? Decía así, perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si es cierto eso, sí, perdonamos de verdad. Si hay perdón en tu corazón. Porque si no, dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere. Con aquel que no hiciera. Nada más leí esa parte. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Es eso. Es que nada más yo quería esa parte, esa porción, ¿verdad?
Para que sepan que si no somos misericordiosos va a haber juicio sobre nosotros. Es lo que está diciendo. ¿Va? Mire, vaya a Mateo, otro pasaje bien conocido, el sermón de las bienaventuranzas, Mateo 5:7. Mateo 5:7, para que se oiga más suavecito, pues vaya, porque se oye medio fuerte lo otro, ¿verdad? Le digo, nos va a poner a prueba de fuego, hermano, a ver si perdonamos o no. Dice Mateo 5:7 en el sermón de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. ¿Y los que no son misericordiosos? No alcanzarán misericordia, ¿verdad? ¿Quieres que te perdone Dios? Sí, hermano, sí. Ok, perdona a tus ofensores también tú, ¿verdad? Perdona a tus ofensores. El hombre, hermano, como vuelvo a repetir, nunca más se asemeja a Dios que cuando perdona, hermano, porque Dios te perdona, ¿verdad? Cuando Pablo estaba en prisión en Roma, hermano, escribió 3 cartas, bueno, 4 cartas incluyendo esta, ¿verdad? Esta de Filemón. Escribió a Efesios, a Colosenses y escribió a Filipenses y por supuesto a Filemón, ¿verdad? Esas 4 cartas. Por eso le llaman las cartas que Pablo escribió desde la cárcel, ¿verdad? Y luego él sale de la cárcel una vez más, ¿verdad? Y posteriormente lo encierran otra vez por segunda ocasión y es cuando lo matan, ¿verdad? Pero cuando escribió a Efesios y a Colosenses, metió esta carta de Filemón en medio, hermano, ¿verdad? Cuando metió esta carta de Filemón en medio. Y si usted lee Efesios y Colosenses, si usted esas 2 cartas, se va a dar cuenta que está hablando, hermano, exactamente del gran tema del perdón. Las 2 cartas que Pablo escribe a los la de Efesios y la de los Colosenses. Mire, le voy a dar un ejemplo. Vaya a Efesios 4:32. Y perdón que me vaya rápido porque tengo muchas lecturas, ¿verdad? Pero en Efesios 4:32. Tiene que saber usar su Biblia, hermano, así rápido, tiene que ser rápido, ¿ah? Si no, mi hermano, normalmente mi hermano Carlos pone las citas, pero hoy quiere que practiquen su Biblia, ¿ok? Dice así, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿verdad? Esta es la carta, hermano, no solo fue para la iglesia de Éfeso, sino circuló por todas las iglesias de Asia Menor. Cuando Pablo las escribía, circulaban las cartas, hermano, y era para todos. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, también habla algo parecido. Dice así, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Podemos ver el énfasis en el perdón. Le recuerda a las iglesias, ¿verdad? Y nos recuerda a nosotros también en esta noche que si Dios te perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Ay, hermanos, que usted no sabe lo que me hicieron. No importa, debemos de perdonar. ¿Qué hicimos contra nosotros, contra Dios? ¿Qué ofensa le hicimos a Dios? ¿Cuántas ofensas no le hicimos a Dios? Mas sin embargo, ¿Él qué hizo? Nos perdonó. Nos perdonó. Por eso le decía, hermano, que esta carta de Filemón va a excavar profundo en tu corazón y en mi corazón. Y te va a poner en mente muchos nombres quizás, o algunos, 2, 3, no sé, que tienes que ir y a pedir perdón. Porque es necesario, ¿verdad? Aquí aprendemos de estas escrituras 2 principios. 1, Dios ya te ha perdonado, luego entonces tú perdona. Y número 2, si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Dios no te perdonará. ¿Por qué, hermano? Porque hemos violado ya nuestra relación que tenemos con Dios. Y por eso mismo lo hace, ¿verdad? Si Dios te ha perdonado, hermano, Pablo dice, perdona a todos aquellos que han pecado contra ti. Así de fácil. Se entiende muy clara la escritura, hermano. Mire, vamos a ir a un pasaje porque todos nos acordamos de Pedro, porque Pedro siempre hablaba, ¿verdad? Pedro siempre decía algo. Y yo creo que Pedro, gracias a Dios que hablaba, porque los demás se quedan callados y no aprendimos muchas cosas de los que se quedaron callados. Pero de Pedro aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Mire, vaya a Mateo 18:21. Mateo 18:21. Vaya ahí, por favor. Este pasaje de Mateo 18:21 nos va a llevar a entender, hermano, el mensaje más claro, ¿verdad? Para que usted vea lo que Pablo le está pidiendo a Filemón que haga en esta carta de Filemón. Y en Mateo 18:21 dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Los rabinos decían 3, ¿verdad? Y pues Pedro era pues un poquito más benevolente, dice, ¿hasta 7? O sea, le aventó 4 más, ¿verdad? O sea, pues se veía que era Pedro quería de verdad perdonar a alguien, ¿verdad? Se veía. Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7, Pedro, sino aún 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? ¿Ah? ¿Quién sabe cuánto es 70 veces 7? 490. ¿Quién se va a tomar el tiempo para ir contando? Ya me debes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 120, 121, 135. ¿Quién se va a llevar el tiempo? Hermano, la idea es esta. Debemos de perdonar ¿cuánto? ¿Cuántas veces? Siempre, siempre. Y fíjese, siempre debemos de perdonar. Es lo que le dice a Pedro y es lo que nos dice a nosotros. Pero el Señor nos va a dar una parábola aquí, hermano, donde nos va a enseñar lo que es realmente el perdón y cómo debe de ser el perdón. Dice, es que tú no sabes lo que me hicieron. No, yo no sé, pero Dios lo sabe. Pero vuelvo a lo mismo, hermano. Vamos a ver, hermano, que a muchos se les perdona mucho y a otros poco, pero sigue siendo el pedir perdón. Y Dios perdona todas las cosas. Dios perdona todos los pecados, ¿sí o no? Fíjese, vamos a ir a la parábola que está ahí en el siguiente versículo. En el versículo 23. Esta parábola, nada más para que la entienda, usted que no la ha leído, ¿verdad? Para que la entienda, va a representar a Dios y a un pecador. Dios va a ser el rey y el pecador va a ser el siervo, ¿ok? Para que usted más o menos se dé una idea de lo que vamos a estar hablando. Entonces empieza así en el versículo 23. Este hombre le tenía una gran deuda ante este rey, una gran deuda, ¿verdad? Una deuda impagable, impagable. Dice así el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esa es una deuda, hermano, impagable. 10,000 talentos era muchísimo dinero. Nunca en la vida lo podía haber pagado este siervo. Nunca. Le dice el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La única manera en que este siervo podía darle, aunque sea un poquito de su gran deuda que le debía el rey, era que se fuera toda su familia de esclava con el rey. De esclava con el rey. La única manera. Y vendiendo todo lo que tenía. Y aún así no podía pagar o no podía, hermano, llegar a pagar toda la deuda que le debía a este rey. Pero de una manera u otra, pues dijera el rey, pues algo es algo, ¿verdad? Dijo el calvo, ¿verdad? Con un pelito que traía, ¿va que sí? Algo. Y el 26 dice así. Entonces aquel siervo, ¿sí esto viene en la cita? Ok. Es que los veo con caras como diciendo, ¿y qué está leyendo, hermano? ¿Qué está diciendo? ¿No? Ok. Versículo 26 de Mateo 18, ¿ok? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Tenía buenas intenciones? Sí, aunque sabía que no podía pagar todo, ¿verdad? Tenía buenas intenciones y quería intentar pagar, aunque él sabía que nunca lo lograría, ¿verdad? El versículo 27 dice, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermano, esta es una cena de Dios y el pecador. El pecador nunca puede pagar la deuda a Dios para ser salvo. Nunca de los nunca. No hay nada que tú y que yo. Perdón, volvemos a línea. No hay nada que pueda hacer un hombre o una mujer o cualquier ser humano ante Dios para presentarse justo ante Dios. No hay nada. No hay nada. Es la escena de Dios y el pecador, ¿verdad? El pecador viene ante Dios. Venimos ante Dios, Señor, no tengo nada que darte. No, de lo que yo poseo realmente no paga lo que yo te debo a ti. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos perdona la deuda, ¿verdad? Y nos deja, hermano, ya libres sin deuda. Es lo que hace, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Muerte, ¿verdad? Muerte. Y le dice, y serás enviado al infierno. En el infierno las personas que se van sin Cristo van a pagar en cierta forma la deuda impagable, por así decirlo.
que debieron pagar a nuestro Dios. Y la única manera de hacerlo, hermano, la más sencilla y la más fácil es el modo de Dios, aceptando a su Hijo Jesucristo. Pero aquí viene el punto, hermanos. Aquí viene el punto, versículo 28. Y dije que agarrar bien el micrófono porque me está sudando la mano, hermano, y se me resbala. Versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Yo le pregunto, ¿será pagable 100 denarios? Cuando un denario, ¿sabe cuánto valía un denario? Era un día de salario. O sea, si yo trabajo 100 días, ya le pago la deuda, ¿verdad? O sea, era una deuda pagable, ¿sí o no? Okay, 100 denarios, ¿ok? Le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y lo veía y págame lo que debes, y págame lo que debes, y págame lo que debes. Cada vez que lo veía, nada más le ponía yo creo que el botoncito y le puchaba y ya decía, págame lo que debes, págame lo que debes. Y ya lo traía hasta acá, ¿verdad? Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Usted cree que era posible pagar eso? Claro que sí, claro que sí. Mas él dice que no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto es impensable, hermano. Esto es impensable. A este hombre se le había perdonado hacía poquito una deuda impagable. Déjenme les pongo un número. Si a alguien le debo yo 5 millones de dólares, por así decirlo, le debo yo algo a alguien 5 millones de dólares, ¿sabe cuánto se lo voy a pagar? Nunca, hermano. Nunca. Nunca. Nunca voy a ver 5 millones de dólares en mi banco. Nunca. Nunca. Es impagable eso. ¿Va? Más si trabajo poquito, ¿va? Menos, ¿va? O sea, nunca, hermano. Y a ese hombre se le había perdonado una deuda tan grande. Y él va con su consiervo que le debió una deuda tan chiquita. Y se enojó tanto, hermano, que lo echó a la cárcel. ¿Va? No le quiso perdonar, aunque él, escuche, ya había sido perdonado. Quédese con eso en mente, versículo 31. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y le refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y fíjese, hermano, versículo 33, ahí está lo difícil. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está el principio. Ahí está el principio que leímos hace un ratito. Perdonar a los que nos ofenden, perdonar las deudas de nuestros deudores. Es lo que Dios nos dice a nosotros. Ser misericordiosos, es lo que debemos de ser, misericordiosos. Y vuelvo a lo mismo, hermano, quieres el perdón y la parte de Dios, sí, pero tú también perdona. Y hermano, no lo hizo. ¿Y qué hizo este rey? Porque el rey era misericordioso, ¿sí o no? El rey era misericordioso. El que no era misericordioso era el siervo. Y fíjese el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis con todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow, está duro esto, hermano. Habrá alguien, hermano, que decimos gloria a Dios, aleluya, yo soy libre, soy perdonado. Y habrá alguien que ni siquiera, hermano, le hablamos porque no lo perdonamos. Ya sea en la familia. Mira, hermano, ya le he contado en la historia, mi hermano mayor no se ve con mi hermano menor desde hace no sé cuántos años. Y cuando van a su casa, cuando va a su casa, a mi pueblo, a su casa, tiene su casa uno aquí y el otro lado, hermano, y no se ven. Y cuando por si la dudas se encontraran en el camino, hermano, si tuviera una pistola cada uno, se mataba uno al otro, hermano. Lo más seguro. Se odian como no se imagina. Cuando hablan, hermano, uno es más tranquilo, pero el otro es pistolero, hermano, habla así bien feo, ¿verdad? De él. Qué triste, hermano, qué triste. Viven esclavizados. Y hay muchos que están así. De verdad, hermano.
Busquemos en nuestro corazón. ¿Habrá alguien que realmente lo hemos tratado así cuando nosotros ya hemos sido perdonados? Hermano, ese castigo es severo. Alguien decía, leí un comentario que alguien decía: no es posible que este castigo sea para los cristianos. Esto no aplica a nosotros. Claro que sí aplica, hermano. Claro que sí aplica. Este siervo ya había sido perdonado. Es decir, ya era salvo, por así decirlo. Y sí aplica, hermano, a nosotros. Hermano, el Señor trata con mano dura a todos aquellos que no pueden perdonar, hermano. Con mano dura, hermano. Si no hay perdón en tu corazón, te trata con mano dura, hermano. Porque Él quiere que tú perdones también. Porque tú ya has sido perdonado. Es lo que dice, ¿verdad? La Biblia dice que a quien Dios ama, ¿qué le hace? Lo disciplina, hermano. Lo disciplina. ¿Usted no disciplinaba a sus hijos cuando eran chiquitos? ¿Sí, va? ¿Por qué? Pues porque le amamos a nuestros hijos. Y cuando están grandes ya no nos hacen caso, pero todavía les decimos 2, 3 cositas, ¿verdad? Y hacen lo que quieren, pero bueno, nada más les damos el consejo. ¿Ah? Como hijas de Dios, hermanos, debemos de ser perdonadores. Esto debe ser algo real en nuestras vidas, hermano, en la vida del creyente. El perdonar. Ahorita en mi trabajo traigo una guerra con alguien, hermano, que a saber qué le dije o a saber qué dije, pero no me habla, hermano. Yo me imagino, era cuando mi esposa era mi novia, ¿verdad? Y de repente estaba enojada y yo decía: pues ¿qué le dije? ¿Qué hice? Yo no sé qué hice, ¿verdad? Pero viene toda trompuda, enojada. Pues ¿qué le hice? Y yo ni sabía nada, ¿verdad? Yo ni sabía nada. Así este hombre. Le digo: ¿y este qué trae? Yo ni le hice nada y ya está todo enojado. Ya me le he querido acercar 2, 3 veces y no he podido, hermano, para decirle: ¿y qué te hice o qué? ¿Verdad? Si te hice algo, pues perdóname. Si no te hice nada, pues también perdóname, ¿verdad? O sea, o algo. Pero es así, hermano, es así. Porque nosotros como cristianos debemos de ser perdonadores. Hagan lo que nos hagan, hermano. Yo he perdonado a tanta gente en mi trabajo, hermano, como no se imagina. Si ya los había llevado a recursos humanos desde hace tiempo, hermano. Pero todo porque soy misericordioso y perdonador, hermano. De verdad se los digo, hermano, de verdad. Un predicador, Thomas Watson, dijo esto en el siglo XVI. Dijo esto, escuche. Dice: necesitamos subir a los cielos para ver si tus pecados son perdonados. Veamos dentro de nuestros corazones y ver si podemos perdonar a otros. Si podemos, no dudes, Dios ya te ha perdonado. Otro Tomás, se llama Tomás Adams, también dijo esto. Dice: aquel que demanda misericordia, aquel que exige misericordia y no muestra ninguna, arruina el puente sobre el cual él mismo tiene que pasar. Es verdad. Es verdad. Lo arruinamos cuando no perdonamos. Este es un principio bíblico, hermano. Y cuando perdonamos, apréndaselo, hermano, apréndaselo. Cuando perdonamos, nos asemejamos más y más y más a nuestro Dios. Porque Él es un Dios perdonador. Así es Él. Dios ya nos ha perdonado, ¿verdad? Y si no lo hacemos, hermano, y si no perdonamos, y todavía hay algo en tu corazón y todavía traes amargura, hermano. Yo el día que le fui pedir perdón a mi padre, que nunca lo conocí porque me dejó cuando yo nací, se fue el malvado, ¿verdad? Y ya después, como a los 34 años lo conocí, yo lo quise conocer, hermano. ¿Sabe para qué? No para darle sus golpes, no. Ya se había quitado el coraje y el enojo de mi corazón. Fui para conocerlo, para que conociera a mi hijo y para darle el mensaje de salvación. Por eso lo fui a ver. Solamente. Y esa fue la última vez que lo vi. Ya me fui y ya después supe que se murió, ¿verdad? Pero hermano, eso solamente Dios lo hace en uno. Es solamente Dios quita el enojo, la amargura, todo lo que hay en nosotros, porque somos carne, hermano, y a veces no queremos. ¿Cuántas noches se ha pasado con su esposa, hermano? O a lo mejor 1 o 2 que no se ven de lejitos nomás. ¿Todo por qué? Por un malentendido, por algo tan chiquito. Porque a lo mejor no le pide perdón. Pero fue ella. Pídale perdón, no importa, ¿verdad? Y la cosa se arregla. Que lo que haya hecho o no haya hecho, usted pida perdón, ¿verdad? Yo así le hago, hermano, para tener paz. Yo quiero paz, hermano. Yo quiero mis enchiladitas y mis quesadillitas listas ahí, hermano, cuando va. No, dicen en inglés happy wife, happy life. ¿Ves que sí? Pues así, yo trato de que esté feliz, hermano. Vemos estos principios, hermano, en la palabra de Dios.
Lo hemos visto en esa parábola, lo hemos visto, ¿verdad?, en la historia del hijo pródigo. Pero ahora lo vamos a ver en Filemón de una manera personal. De una manera personal, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Esto no es una parábola, esto no es una historia, este es un caso real, hermano. Porque la historia del hijo pródigo y la parábola que leímos del rey no son reales. Solamente Dios las usa para mostrar un punto que él quiere decir, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver en Filemón, esto sí es real, hermano. Esto es de Adebis. Lo que pasó aquí es un caso real, pues, ¿verdad? Y es una historia real. Y es lo que vamos a ver, hermano. Veremos el punto del perdón en la vida misma de Filemón, ¿verdad? Filemón. Y vaya ahí, por favor. Vamos a leer solamente 3 versículos hoy. Vamos a leerlos todos, pero para que enfaticemos solamente la enseñanza el día de hoy como introducción en los 3 primeros versículos. Dice la palabra de Dios así en Filemón. El versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo definitivamente, hermano, se conoce la carta, ¿verdad? Porque está al frente, él es el autor. Él es el autor de esta carta. Antes así se daban a conocer los autores, se ponían al principio, ¿verdad? Quién era el que escribía la carta. Y yo me imagino, hermano, que cuando Filemón abrió esa carta y vio el nombre de Pablo, hermano, sintió su corazón, hermano, como que le latía más rápido, como que la adrenalina se le subía por todos lados. No porque el apóstol Pablo era el gran apóstol Pablo, no porque el apóstol Pablo era el que plantó grandes iglesias por todos lados y misiones por todos lados. ¿Sabe por qué yo digo que el corazoncito de Filemón se le aceleró así como demasiado, hermano? Es porque Pablo mismo lo llevó a Filemón a conocer a Jesucristo. Él fue quien le mostró el mensaje de salvación a Filemón. No sé usted, pero hermano, es bonito, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con alguien y le presenta el evangelio y uno lo acepta, uno siempre lleva con mucho cariño un recuerdo de esa persona siempre, ¿verdad que sí? Yo, hermano, aquí la tengo desde que me enseñó el evangelio mi esposa, ¿verdad? Pues, ¿cómo no voy a tener cariño, verdad? Ella fue la que me enseñó la Biblia, la que me enseñó los pasajes, la que me dijo: Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, siente uno eso. Y yo seguro que Filemón, al ver que decía Pablo, prisionero de Jesucristo, quizás hasta su corazón se entristeció un poquito. ¿Cómo que prisionero? Pablo, aquel que me llevó a conocer al que me ha dado todo lo que tengo, ¿verdad? Y Pablo se identifica como un prisionero de Jesucristo. Aunque Pablo estaba en Roma, en la prisión de Roma, Pablo estaba ahí por la causa de Cristo. Y él dice: yo soy prisionero, no soy prisionero de Roma, soy prisionero de Jesucristo, por la causa de Jesucristo, ¿verdad? Por la causa que él predicaba. Y esta carta la escribe desde la cárcel. Como ya le dije, es la 4ª carta que escribe Pablo desde la cárcel. Y Pablo en esta no se identifica claramente lo que está pasando en su vida en ese momento, que él es prisionero por causa de Cristo y está en la cárcel. Yo creo que esta carta lo hace de esa manera Pablo, cuando le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo y al amado Filemón. Y le empieza a hablar de esa manera porque es una carta muy personal. De verdad, muy personal. Yo sé que Pablo ha escrito cartas personales como la de Tito, la que estudiamos, la de Timoteo, las 2 de Timoteo y esta. Pero esa es algo muy especial. Pablo la escribe, hermano. Él no quiere descargar su autoridad de lo que él tiene como apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo. Él dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Porque hay, hermano, ternura en lo que está diciendo, ¿verdad? Hay compasión en lo que está diciendo. Se la está mandando a su amigo personal, porque él sabe que hay algo que hay en su corazón que tiene que cambiar. Pablo le dice lo mismito, ¿verdad?, a los filipenses cuando se presenta en cuanto a lo que hace, lo que está haciendo en la cárcel, ¿verdad? Dice Filipenses 4, 21 y 22. Filipenses 4, 21 y 22 dice así. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y no se crea que era del hermanito César que nos invitó a una carne asada. No, era la cárcel donde estaban, el César.
el gobierno romano. Allí estaban, de la casa de César, o sea, estaban muchos esclavos, muchos prisioneros. Pero a Pablo, hermano, donde quiera que lo encerraban, donde quiera que lo metían, Pablo hablaba del evangelio, hermano. Y se hacía una iglesia y le daban libertad, porque los presos cambiaban, hermano. Ya eran buenos, ya se transformaban. ¿Por qué? Por el evangelio, porque el evangelio cambia, el evangelio transforma. Y Pablo, de verdad, Pablo llegaba donde quiera que llegaba, empezaba a hablar del evangelio. Y ya los prisioneros ya eran pastores, hermano. Ya eran diáconos, ya eran músicos. Recuerdo a un pastor que le decía que andaba buscando, pues, los líderes que iban a ser para la iglesia, que iba a empezar en una congregación que empezaba nueva, ¿verdad? Y él andaba buscando los mejores músicos y los mejores cantores. Y le dice: no, vete allá a las calles a ver esa gente que nadie la quiere. Aquella gente que está olvidada por el mundo, vete allá, allá vas a encontrar tu músico, ahí vas a encontrar tu diácono, le decía a este pastor. Y es verdad, hermano, es verdad. De la nada, no somos de los que desechaba el mundo, dice la Biblia, escogió Dios. Es verdad. Es verdad. Y ahí, hermano, en la cárcel, ¿verdad? Estaba una congregación donde Pablo estaba ahí predicando y enviaba misioneros por todos lados. Cuando salían los presos, salían, hermano, de misioneros para todos lados, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Y muchos eran salvos, hermano, inclusive ahí en la cárcel. Y Pablo se identifica como prisionero de Jesucristo. También dice en Efesios 4:1: yo pues preso en el Señor. También en Efesios 6:19 al 20 dice: soy embajador en cadenas. En Colosenses 4:3 dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. A todos les dice esto. Pablo menciona que él es prisionero ¿de quién? De Jesucristo. A Pablo no lo metieron porque era un malvado. A Pablo no lo metieron porque robó, porque mató, porque etcétera. No, a Pablo lo metieron porque andaba predicando de Jesucristo solamente. Yo creo, hermano, que esta es una magnífica introducción de Pablo en su carta a Filemón. ¿Y sabe por qué le digo esto? Por lo que le va a pedir. Por lo que le va a pedir a Filemón que haga. ¿Verdad? Como diciendo, Pablo le está diciendo a Filemón: si yo hago esto, si yo estoy en prisión, si yo estoy predicando de Cristo aquí en cadenas, tú puedes hacer esto que te voy a pedir, Filemón. Tú puedes. Por eso es que lo introduce de esa manera. Como diciendo: si yo puedo soportar la tarea más difícil, tú podrás perdonar, Filemón. Tú podrás perdonar. El apóstol era sabio, hermano, el apóstol Pablo. Táctico en lo que decía, hermano, muy táctico, ¿verdad? Y seguro que Filemón podía sentir el amor de Pablo al estar leyendo esta carta. Podía sentir el amor que tenía Pablo hacia él, ¿verdad? Quizás, hermano, como le digo, sus ojos se le llenaron de lágrimas al leer que estaba prisionero todavía en Roma. Aquel que lo llevó a conocer a Jesucristo preso, hermano, sufriendo en una cárcel. Y Pablo también menciona aquí en el versículo 1 a Timoteo. Si se da cuenta, Timoteo acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero en Hechos capítulo 19, ¿verdad? Cuando anduvieron allá en Efesios, en Colosas, en todas esas áreas de por allá, porque Pablo nunca fue a Colosas donde vive Filemón, nunca fue a Colosas, pero ahí fueron los misioneros que Pablo enviaba. Y ahí fue donde quizás Timoteo conoció a Filemón. Y por eso lo menciona en su carta. Se ha de acordar, Filemón se acordó de Timoteo, ¿verdad? Se acordó Filemón de Timoteo, por eso lo menciona. Y yo digo, ¿por qué no menciona a los otros, verdad? ¿Por qué no menciona a Epafras, a Marcos, a Aristarco, a Demas y a Lucas, que están al final de la carta? ¿Por qué no los menciona primero? Porque yo estoy seguro que Pablo estaba a punto, hermano, y él sabía lo que le venía. Él sabía que en la próxima vez que lo agarraban, él sabía que su vida estaba cerca de la muerte. Y alguien más tenía que hacer la labor. ¿Y quién mejor, hermano, que su hijo amado espiritual Timoteo, hermano? Timoteo era un hermano tan lindo, desde jovencito. Por eso cuando veo jóvenes, ¿verdad? En la iglesia me da gusto, hermano, porque esos jóvenes tienen un gran futuro, ¿verdad? En cuanto si siguen en los caminos del Señor. Dios los va a usar de una manera tremenda, hermano. A mí me hubiera encantado nunca fui a un servicio de jóvenes, hermano, porque casi conocí a mi esposa, me enseñó el evangelio y le dije, ¿nos casamos? Y nos casamos, y ya no fui joven, ya fui casado, ¿verdad? Ya me fui con los casados, ¿verdad? Ya nunca me reuní con los jóvenes, yo quería ir con los jóvenes. No, usted es casado, hermano, pero si apenas tengo 20 años, 22, no, ya no, hermano, ya no. Bueno, ni modo, pues, ¿verdad? Pero cuando eres joven,
y aprovechas tu tiempo, de verdad Dios te usa como a Timoteo. De verdad, si dispones tu corazón, Dios mío, tiene Dios tantas cosas. Y Timoteo sería el sucesor prácticamente de Pablo en cuanto él estaba a punto de partir. Y también menciona aquí a Filemón en su carta, le dice, al amado Filemón, menciona su nombre como él es la cabeza, él es el líder, ¿verdad? Usted, si no sabe, varón, usted es el líder de su casa. Cuando nos casamos, nosotros nos convertimos en el líder espiritual del hogar. No es la esposa, no son los hijos. Es tu responsabilidad, varón. Y por eso menciona aquí a Filemón, ¿verdad? Porque él era la cabeza, él era el varón, él era el que guiaba a la familia, ¿verdad? Colosas, hermano, era una ciudad muy pequeña, y de seguro, lo más seguro, que esta iglesia, la iglesia que estaba ahí con Filemón, era una iglesia pequeña, una congregación pequeña. De hecho, se congregaban en la casa ¿de quién? De Filemón, ¿va? ¿Y sabe qué me dice esto, hermano, cuando leo esto de que se congregaban en la casa de Filemón? Que Filemón tenía lana, hermano, era rico. Era rico, porque la mayoría eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos, y los esclavos vivían en las casas de sus amos. Y los que eran libres eran pobres y andaban ahí rentando lo que pudieran, ¿verdad? O sea, un aposento o qué sé yo, cosillas así, un cuartito, qué sé yo, por allá. Pero este Filemón tenía su casa, ¿verdad? Cuando él se convirtió, hermano, su casa se convirtió en una iglesia. Es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, los cristianos, pues, ricos que tenían casa, la usaban, ¿verdad? Para que la gente fuera ahí, se reuniera, para que tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús también en una casa. Tengo una prima en México, hermano, que ella, su iglesia, la iglesia donde ella va, todavía hacen esto. Nada más se congregan en casas. No tienen un edificio, nada más van a casas y se congregan, y de repente tienen reuniones generales y se van a un lugar, pero lo hacen en casas, no tienen una iglesia. ¿Que está mal eso? No, está bien, pues, o sea, ¿eso es más espiritual? No, tampoco, ¿verdad? No, tampoco, pero no está mal tampoco, ¿verdad? Que nos reunamos en casas, no está mal. Lo más seguro, hermano, que Filemón, ¿verdad? Y Pablo se conocieron en Éfeso. Ahí fue donde Pablo le mostró el evangelio, y él fue cambiado y transformado. Y ya después, Pablo, después de 3 años en Éfeso, fue cuando enviaron a los misioneros, y fue cuando se llevó a cabo esta misión allí donde estaba él, en Colosas. Pablo entabló una muy buena amistad, hermano, ¿verdad? Con Filemón, eran muy buenos amigos, ¿verdad? Pero ahora Pablo, con lo que le va a pedir a Filemón, pone como en peligro su amistad, porque le va a hablar de un área del perdón, hermano. Y usted sabe que el área del perdón es medio crucial, es algo difícil, ¿verdad? Fíjese, hermano, Pablo está saludando en el versículo 2. Dice, a la amada hermana Apia. Yo creo que es la esposa del Apio, ¿verdad, hermano? ¿Ah? ¿No? No, ¿verdad? Apia, mire, por si un día a los jóvenes que ustedes no tienen hijos, póngale a alguien Apia, hermanos, por favor. Póngale Apia. Es una hermana hermosa, preciosa aquí del Señor, ¿verdad? Sin duda que esta era la esposa de Filemón, ¿verdad? Era su esposa, Apia, ¿verdad? Era una hermana que muy amada por Pablo también. Y luego le dice, bueno, si no le gusta Apia, Arquipo, ¿verdad? Arquipo. Le voy a decir a mi hijo que le ponga uno de mis nietos Arquipo, ¿ah? Estaría bien. Arquipo, hermano, dice nuestro compañero de milicia, o sea, era un soldado de Jesucristo. Lo más seguro también que Arquipo sería el hijo de Filemón y de Apia, ¿va? De los dos. Porque en Colosenses capítulo 4, versículo 17, Pablo lo menciona, le dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Por eso Pablo le dice que él era un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Pablo nunca menciona a Filemón ni a Apia, solamente menciona a su hijo Arquipo en esa carta de Colosenses. Como le vuelvo a repetir, esta era una familia pequeña, ¿verdad? Pero Pablo la tenía en un lugar muy especial en su corazón. Y finalmente dice, saludadme a la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Pablo quería, hermano, en cierta forma, que esta carta se leyera a toda la iglesia, como se está leyendo, como la vamos a leer aquí entre nosotros. ¿Sabe para qué, hermano? Para que comprometiera más a Filemón a lo que le va a decir en esta carta. Para que no tuviera excusa, para que todos los demás aprendieran, ¿verdad?, cómo se perdona y cómo vive aquel que perdona. Es lo que les va a decir en esta carta Pablo, ¿verdad? Y de una manera como comprometerlo, ¿verdad? Mira, la iglesia ya escuchó lo que yo te dije.
Y ahora pues a ver si lo haces, ¿verdad? Y todos aprendieran, hermano, más que nada la lección. Y en el versículo 3 ya lo hace de una manera más formal, ¿verdad? El saludo dice: gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como esa lo caracterizaba Pablo en cuanto le hablaba así a la iglesia, ¿verdad? Vamos a aprender, hermano, acerca del perdón. Algo que debemos nosotros de aprender, hermano. Algo, hermano, que nos va a llevar a vivir una vida santa. Algo que tenemos que eliminar, hermano, de nuestro corazón. De lo contrario, hermano, vamos a vivir en esclavitud total. Vamos a vivir, hermano, en la miseria espiritual. Vamos a vivir de tal forma que nunca vamos a crecer mientras no aprendamos a perdonar. Es necesario perdonar, hermano. En el tiempo de Pablo y en el tiempo de antes de Jesucristo, hermano, la esclavitud allá era real, una esclavitud real, había esclavos. Ya cuando el Señor Jesucristo, en el tiempo de Jesús, como que se fue modificando, ya la esclavitud no era tan mala como era antes de los tiempos de Él. La esclavitud, ya los siervos hasta vivían mejor cuando eran esclavos de alguien que tenía una casa, algún trabajo, etcétera. Vivían mejor que los que no tenían nada, ¿verdad? Porque tenían techo, tenían comida, tenían trabajo, hasta tenían maneras de ir a la escuela para aprender y estudiar. O sea, era más bonito en ese entonces, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, que cuando aquel esclavo llegaba a una casa y tenía un buen amo, no, hombre, le iba re bien, hermano. Hasta herencia podía dejarle a sus hijos. Era algo más bonito, ¿verdad? Y la realidad era esta, hermano. Pero cuando hablamos de los esclavos, la Biblia nos habla exactamente cómo deben de ser. Fíjese, en Colosenses capítulo 4 lo podemos ver, pero también en 1 Timoteo capítulo 6 del versículo 1 al 2. Vaya 1 Timoteo, porque la otra está más larga la lectura. 1 Timoteo 6 del 1 al 2. Dice así, 1 Timoteo 6 del 1 al 2. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan en sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que no tienen amos creyentes, no les tengan en menos por no ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto no son creyentes y amados a los que se beneficien de su buen servicio, ¿verdad? Dice: esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. O sea que si no tenías patrones que no eran creyentes, pues con más razón debes de honrarlos, ¿verdad? En todo lo que tú hagas. En 1 Pedro 2:18 dice así. 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿verdad? A los que eran esclavos se les pedía, ¿qué, hermanos? Que fueran sumisos, obedientes y fieles a sus amos. Y como les decía, cuando Jesucristo, en el tiempo del Señor, esto se había ido modificando, hermano. Había cambiado un poquito, hermano. Aquel que escapaba siendo esclavo de una casa, aquel que escapaba se convertía en un fugitivo. Y le iba peor porque ya no tenía dónde vivir. Ya no tenía la comida, ya no tenía el techo, etc. ¿Sí me entiende? Le iba peor. Así es que los que eran esclavos estaban mucho mejor que aquellos que eran fugitivos, que andaban, hermano, haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, hermano, fue bajando un poquito el abuso, ¿verdad? En cuanto a la esclavitud. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente había sido cambiada y transformada por el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús, hermano, es lo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mucha gente fue libertada espiritualmente. Y poco a poco, hermano, los que eran esclavos ya eran parte de la familia con los que estaban trabajando, ¿verdad? Yo me imagino que si Jesús y los apóstoles hubieran atacado la esclavitud que estaba, ¿verdad?, en ese entonces de ellos, hubiera sido un caos todo el mundo, hermano. Porque imagínense a todos los miles y miles de esclavos ya sin trabajo, sin hogar donde vivir. ¿Dónde los iban a echar, hermano? ¿A dónde se iban a vivir? ¿Iban a estar desempleados, por así decirlo? ¿Verdad? ¿Vivirían como los homeless bajo el puente o en algún lugar donde pudieran ellos encontrar algún refugio? Sería un caos, hermano, ¿verdad? Pero la esperanza de vida, hermano, viene en el cambio del corazón del hombre. Y es lo que hace el evangelio. Es lo que hace el evangelio, cambia, ¿verdad? Cambia, hermano. La semilla, para terminar con la esclavitud, fue sembrada en Roma, hermano, por todos los cristianos que fueron cambiados y transformados. Y posteriormente fue el fin de la esclavitud, hermano. Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, ¿verdad?,
Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús. Y ese es el mensaje, esa es la intención, ¿verdad?, detrás de esta carta de Filemón. Y quisiera, ya para ir terminando, solamente leerles lo que es la carta en sí. Lo que es la carta en sí. Se la voy a leer, hermano. Usted búsquela, esté ahí en Filipenses, en Filemón, perdón. Filemón capítulo, ¿verdad? El capítulo de Filemón del versículo 4. Voy a leer hasta el 21. Pero léalo usted o sígalo con su vista la lectura. Yo se lo voy a leer en una traducción, la nueva traducción viviente, para que lo podamos entender un poquito mejor. Voy a leer del 4 en adelante. Le repito, esta es la traducción viviente, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Esta es la carta, este es el mensaje que Pablo envía a Filemón. Dice así, versículo 4. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Tomo esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Versículo 10. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibiríais a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cobrádmelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Qué hermosa carta, hermano. Qué increíble carta. Filemón conoció a Jesucristo. ¿Por quién? Por Pablo. Pablo ahora era prisionero en Roma. Filemón estaba activo en su ministerio con la iglesia de su casa. Estaba ocupado sirviendo al Señor Jesucristo. Su esclavo, Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón en un tiempo. A este hermano, al ver que la familia se había convertido a Cristo, al ver que Filemón y Apia y Arquipo, hermano, habían sido cambiados y transformados, este decidió huir. Se fue de la casa, les robó dinero a ellos, se llevó dinero de la casa de su patrón, se fue y corrió. A pesar de que estaba en una buena familia, ahora que había sido cambiada y transformada. Les recuerdo, hermano, la esclavitud estaba cambiando, pero había gente que todavía, hermano, aparentemente quería ser libre a su manera. Aunque había lugares donde todavía la pena de muerte estaba vigente para aquellos que huían de esta manera.
y los maltrataban, incluso algunos hasta los crucificaban. Y a los que no crucificaban, hermano, los marcaban como a los animales, les ponían una F en la frente de fugitivo con un fierro, ¿verdad? Y los quemaban de esa manera y eran marcados, ¿verdad? Ahora la esclavitud estaba cambiando y por eso es que Pablo, hermano, le habla de esa manera a Filemón. Le está diciendo estas palabras, hermano. Yo no sé, hermano, pero Filemón era un hombre de un buen corazón. Y Onésimo, hermano, ahora había sido cambiado y transformado en la cárcel. Se fue de la casa de su amo, se fue a vivir su vida o quiso ser libre. Y qué cosas, ¿verdad, hermano? Qué cosas. En una Roma como de aproximadamente de 1 millón de habitantes. Es increíble que en ese 1 millón de habitantes Onésimo se haya topado con el apóstol Pablo. Increíble. Esa es la historia de muchos de nosotros. Muchos de nosotros venimos de México, hermano, dejando un pasado, a saber qué pasado, hermano, dejamos allá en México. Muchos de nosotros. Yo ni la escuela acabé, hermano, ¿verdad? Quería huir también de todas esas cosas que pasaban, que yo dejé en México. Y qué casualidad, ¿verdad? Que en un país tan grande como Estados Unidos, que ni el idioma hablaba, hermano, aquí fue donde me pude encontrar con Jesucristo, hermano. Es increíble, es increíble. Tantas millas que tuvimos que viajar, hermano, para llegar a un país ajeno, para encontrarnos, hermano, con aquel, ¿verdad? Que cambió nuestra vida. Aquel que nos ha dado, hermano, lo que siempre anhelamos. Y Onésimo era ese fugitivo que llegó a toparse con Pablo y en la cárcel le habló del evangelio porque lo agarraron, lo metieron a la cárcel, se encontró con Pablo y Pablo le habló del evangelio y este hombre fue cambiado y transformado y ahora, hermano, se lo regresaba a su amo. Pablo estaba, hermano, era algo difícil, hermano, porque realmente Filemón tenía todo el derecho de mandar a Onésimo a la cárcel otra vez, o que pagar o castigarle, etcétera, porque le había robado y lo había dejado sin esclavo. Tuvo que agarrar otro esclavo y tuvo que pagar cierta cantidad porque era un tax, ¿verdad? Un impuesto que tenía Roma, ¿verdad? Por los esclavos también. O sea, todo esto, hermano, era algo difícil que tenía que hacer Filemón. Pero se da cuenta en las palabras de Pablo cómo le habla, cómo le dice Pablo. ¿Cómo le está diciendo estas cosas? Pablo, ¿verdad? Le habla de una manera tan tierna, tan tierna. Fíjese, la razón principal por la cual también Pablo aprovecha, hermano, porque Pablo, hermano, era una persona que no era tiro por viaje, hermano. Iba a ir a Onésimo para allá y sabía que y pronto iba a mandar a Títico, a un Títico, el Títico iba a llevar la carta de Efesios, ¿verdad? Y también iba a llevar la carta a los colosenses, las que Pablo ya había acabado en la cárcel. Y de repente, pues de una vez aprovecho y los mando a los dos, ¿verdad? Fíjese lo que dice Colosenses 4 del 7 al 9. 4 del 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que vosotros se refiere y se conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, con Onésimo y con Títico, hermano, aprovechó Pablo porque después mandó a Títico, ya cuando vamos a ver la manera en que Filemón recibe a Onésimo y después manda a Títico y se van los dos a repartir las cartas a estas iglesias, hermano. O sea, es algo tan hermoso, hermano. Mire, yo me pasaría hablando toda la noche aquí, hermano, toda la noche. Pero esta carta de Filemón, hermano, nos habla del perdón y cómo debemos de perdonar. Es un principio bíblico. ¿Qué pasará cuando regrese Onésimo? ¿Qué pasará? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué pasará cuando regrese Onésimo? Vamos a desarrollar, o yo primeramente Dios, con la ayuda de Dios, voy a desarrollar estos temas, hermano. Del capítulo 4 al 7, vamos a ver las características de alguien que perdona. Vamos a ver las características de alguien que perdona. Del 8 al 18, vamos a ver las acciones. ¿Cuáles son las acciones de aquel que perdona? Y por último, del 19 al 25, vamos a ver, hermano, qué es lo que lo motiva a esa persona a perdonar. Y vamos a terminar, hermano, primeramente Dios pronto esta carta. Y yo quisiera que en esta noche se llevara algo, hermano. Nada os asemeja más a Dios que cuando perdonamos.
nada os asemeja más a Dios que cuando perdonamos. Y aún en esta breve introducción que di, hermano, porque me salté muchas cosas porque ya los veo cansados. De verdad, yo sé que es cansado, hermano, pero para mí, hermano, la verdad, la palabra de Dios, a mí, hermano, hasta se me queda el sueño, hermano. Es algo, yo sé que a lo mejor es más fácil para el que está aquí enfrente, que está escuchando la palabra de Dios, pero yo lo veo de una manera, hermano, tan viva en mi vida, en muchas cosas, la palabra de Dios. Y me habla el Señor de una manera tan bonita. Anoche mi esposa estaba bien dormidita, la veía bien dormida, ya era noche, como a las 11 de la noche, ¿verdad? 10. Y yo estaba leyendo, estaba haciendo unas cosas, acomodando todas las cosas, escribiendo, hermano. Y dije, Señor, gracias, gracias porque me permitiste conocerte, Señor. Porque tengo paz en mi casa, Señor. Tengo paz en mi hogar. Mi hija la fui a ver. Una, mi hija, Dios te bendiga, que descanses. Algo tan hermoso, hermano, tener la paz de Dios. Cuando venimos, hermano, y que el Señor quita todo de nosotros, quita toda amargura de nuestro corazón, todo aquello, todo odio quita de nosotros, y nos trae esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Dejémoslo ahí, hermano. Y solamente en esta noche quizás el Señor te indique, te lleve a pensar en alguien, quizás, no sé, piénsalo que Dios está hablando a tu corazón, y quizás Él quiera que tú hagas algo al respecto, no lo sé. Pero si no, la próxima semana y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, vamos a estar hablando de esta hermosa palabra de lo que es el perdón. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Es tan hermosa, Señor. Tu palabra es tan preciosa. Habla nuestras vidas de tal forma, Señor, enriquece nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Muchas gracias te doy, Señor, porque nos dejaste tu hermosa palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, es vida para nosotros. En esta noche, Señor, aún en esta breve introducción que dimos de esta epístola de Pablo a Filemón, Señor, yo te pido que escudriñes nuestros corazones, Señor. Si hubiese odio, si hubiese rencor, o si hubiese algo que todavía no hemos perdonado, haznoslo ver, Señor. Y desde ya empezar, Señor, a pensar y a trabajar en las cosas que debemos de hacer. Muchas gracias te doy, Señor, porque ya no somos esclavos, ahora somos libres. Tú nos has hecho libres, Señor, para la gloria tuya. Muchas gracias te doy, pues, Padre, en el nombre de Jesús.